Buenas tardes. Quiero preguntarle por la información que entregó hoy la Fiscalía Nacional respecto de información a nivel país en torno a los secuestros. Desde 2022 a la fecha son más de 800 casos los que se han registrado anualmente. ¿Concuerdan con las cifras que maneja el gobierno? Una cosa son los secuestros que son denunciados, reportados, y otros son los validados. Los validados entre el 2022 y el 2024, si no me equivoco, bajaron. La Fiscalía de Chile publicó información oficial en la que se revela que entre 2014 y 2024 los secuestros aumentaron en un 138%. Sabemos además que entre 2013 y 2023 las extorsiones explotaron, subieron un 1.856%, y que entre 2018 y 2024 los homicidios aumentaron un 42%. Casos recientes de secuestro, el caso de Ronald Ojeda, el caso del exalcalde de Montoya, los casos de empresarios de Los Andes y Rancagua, un exmilitar, político, empresarios, todos secuestrados. ¿Qué nos está pasando como país? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, directora ejecutiva de Golpe Consulting. Muy bienvenida también, por supuesto, a un nuevo capítulo de Zona Criminal. ¿Cómo estás hoy día, Francisco? Bien, muy bien, pero no sé, un poco sorprendido todo lo que ha pasado con los secuestros, con las declaraciones de Camila Vallejo, en fin. Oye, Pilar. Harto que conversar. Sí, harto. Y quiero partir con una pregunta bien general. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿cómo se convirtió Chile en un blanco para los secuestros de la criminalidad organizada? Lo que nos pasó es que la criminalidad organizada y compleja empezó a evolucionar y avanzar, y esto es propio de ese avance. No es que de pronto existe este problema y llegó a Chile, no. Empezó a avanzar, Chile se transformó por distintos motivos en un blanco atractivo. O sea, el Estado de Derecho ha retrocedido, también la legislación está un poco desactualizada, entonces muchos delitos terminan con una pena de 18 meses o de una multa, entonces eso también hace que el delito no sea costoso realizarlo. Es barato ir a robar insumos químicos y venderlo. Entonces, en el fondo, no es que haya un patrón, pero se han dado ciertas cosas que van haciendo que Chile sea más atractivo. Y si pensamos en el narcotráfico internacional, bueno, Asia paga muchísimo por el kilo de coca y nosotros tenemos puertos que miran al Pacífico, entonces más atractivos todavía. Oye, son 868 secuestros reportados por Fiscalía para el año 2024. Lo gráfico, la información está ahí. 868 secuestros reportados por Fiscalía para el año 2024, y en 2014 eran 360. ¿Qué crees tú, lo más aterrador de este número, de este aumento? Yo diría que lo más complejo es la tipología. ¿Ya? Porque aquí nosotros, si miramos yo aquí ando con el reporte, y si miramos este reporte, los secuestros con fines extorsivos representan un 21%. Los secuestros de ajuste de cuentas, cobro de deudas, venganza, un 14,7%. Eso ya nos habla que no es el secuestro histórico que tuvimos en Chile, esos casos súper emblemáticos. Estamos hablando de que el secuestro es un delito asociado a economías ilícitas, a grupos criminales y asociado al avance del crimen organizado en Chile. Si nosotros ya tenemos más de 10 grupos extranjeros operando en el país, entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, que ellos ya traen esa metodología incorporada, ya traen ese delito como delito predatorio. Entonces, básicamente lo que está pasando hoy día es un poquitito esa evolución desde el homicidio al secuestro a la extorsión, que es la evolución tradicional del crimen organizado. Quiero entrar en detalle en un momento más sobre esa evolución, sobre esta etapa del crimen, pero antes un comentario. Tú hablas de las tipologías de los secuestros, que lo más preocupante son las que mencionabas tú recién. Si se suman, de hecho, las tipologías que la Fiscalía asocia a crimen organizado, tenemos que un 38% son secuestros de estos 868 asociados a crimen organizado. Oye, Pilar, a mí como que no me cabe en la cabeza que todavía puede haber gente que recurra a esto de la sensación de inseguridad, o que en el país de al lado
o sea, estamos mejor que los países de al lado, con el objetivo de desacreditar un poco un justificado temor que podemos tener los chilenos, si consideramos que en 5 o 10 años la cuestión, tanto cualitativamente como cuantitativamente, cambió de manera brutal. O sea, no sé, pasar de 360 secuestros a 868 te dice algo. Y yo creo que la gente lo vive eso. O sea, y más allá de eso, si no importa que nosotros tengamos una tasa de 6%, o sea, de 6 Homicidio. homicidios por cada 100.000 habitantes, si es que en otros países de la región tienen sobre 20. Pero la verdad es que nosotros no teníamos homicidio, nosotros Claro. no teníamos crimen organizado. Nosotros sí lo que teníamos, y éramos todos conscientes de eso, que éramos un país de tránsito. Y a pesar de que éramos conscientes de eso, no se tomaron las medidas preventivas para que no avanzara. Entonces, es totalmente legítimo que la población se sienta asustada. O sea, esto es como cuando uno iba al colegio y decía, es que a todos les fue mal. Es que no importa que a todos les vaya mal. A uno le tiene que ir bien. Y a nosotros históricamente siempre nos ha ido bien, en el sentido no exitista del comentario, sino que más bien nos ha ido bien porque hemos destacado en la región, hemos tenido controlada la criminalidad, nos hemos en ciertos casos transformado de alguna manera en ejemplos para otros, y eso se está perdiendo. Yo no entiendo cómo no se logra entender que existan 300 secuestros en un año y que después en otro existan casi 900, o que existan 800 homicidios en un año y después en otro 1200. No sé cómo no se entiende que eso realmente impacta, o sea, es algo que se está viviendo actualmente, ¿no? Eso ha impactado siempre, sobre todo en los sectores donde desde hace décadas tienen que lidiar con el microtráfico, los clanes familiares, que en el fondo son los grupos criminales locales más complejos que aumentan la percepción de inseguridad. Pero la verdad es que hoy día tampoco las redes sociales nos ayudan. En general, el informe de que hay hallazgos de cadáveres en la vía pública es cada vez más común. Cada vez conocemos más gente dentro de nuestro círculo que ha sufrido un asalto violento, o alguien de nuestro círculo nos cuenta que pasó ciertas cosas. El asesinato del matrimonio en Granero hace meses atrás es otro ejemplo. Entonces, lo que hoy día está pasando es que cualitativamente nuestro entorno de seguridad ya no es tal. Y eso obviamente nos genera inseguridad y temor. O sea, eso es real, es así, y negarlo, la verdad es que es tapar el sol con un dedo. Oye, Pilar, a propósito de negarlo, de tapar el sol con un dedo, este informe ya de la Fiscalía que da cuenta de los 868 secuestros de 2024 fue un poco cuestionado por la vocera Camila Vallejo. Ella plantea la polémica respecto de la cifra. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Acaso es que, no sé, no se creen los datos del Ministerio Público? Mira, yo no sé qué pueda pasar en el gobierno, pero la verdad es que el equipo que trabaja este informe, que es el mismo que trabaja el informe de extorsiones, trabaja también el de homicidio, son equipos súper profesionales que se dedican mucho tiempo a analizar muchísimas causas para poder llegar a estas conclusiones. Entonces, yo no dudaría. ¿Tú los conoces? Sí, yo los conozco a ellos, yo no dudaría del trabajo de ellos. Es un trabajo súper profesional y súper riguroso, y la verdad es que negar lo que dice el informe de secuestros, o bajarle un poco el perfil, es de alguna manera tratar de contener una situación que es evidente para todos. Sí, pero es absurdo, y además que las explicaciones que se dan, no sé, darlas como absurdas, pero no sé, dicen, y eso es lo que explica Vallejo, y son cosas que sí están en el informe, que es que, por ejemplo, el dato de secuestro se depura y se eliminan ciertos factores, ciertos casos, y menciona entre ellos los secuestros frustrados. Ya, pero yo lo pienso y, oye, no es el mejor ejemplo, o sea, o no es la mejor eliminación, porque un secuestro frustrado es un delito que, si no llega a puerto, no es porque el delincuente se desistió, es porque ocurrió algo externo, una acción externa que evitó que el delincuente delinquiera, pero el delincuente mantuvo su voluntad de delinquir y algo externo lo impidió. Entonces, no sé, yo realmente no lo entiendo lo del gobierno, y esto no es primera vez que pasa, pasó un mes atrás con el fiscal Barros también, ¿cierto? Sí, es complicado ese argumento, sobre todo cuando nosotros vamos a la gráfica de tipología del secuestro y miramos todas las que aparecen acá, y aparece el autosecuestro, por ejemplo. Aparece el secuestro simulado o fraudulento, o sea, está muy bien detallado el delito de secuestro. Y el secuestro frustrado es que la acción del Estado fue eficiente, o la acción de terceros fue eficiente.
pero la verdad es que más allá de quedarse en ese detalle, yo creo que acá el tema preocupante es lo que está pasando con los delitos asociados a la criminalidad organizada, entre ellos el secuestro. Porque el aumento de secuestro lo único que nos dice es que no tenemos controlado el crimen organizado, aunque nos quieran decir lo contrario. Sobre eso, sobre los secuestros asociados al crimen organizado, yo voy a insistir en esto porque me indigna un poco. El fiscal Barro lo anunció un mes atrás, cuando este informe sobre tipología, sobre secuestros todavía no salía, lo dijo: oye, aumentaron este primer semestre los secuestros asociados al crimen organizado, y de nuevo salieron del gobierno a criticarlo, a decir, oye, que esto no es tan así, que hay que explicar algo, y Cordero dice algo así como que, oye, relájense, los que aumentaron en verdad son solo los asociados al crimen organizado. Yo digo, chuta. Bueno, O sea, eso es lo más preocupante. Claro, por eso. Entonces, O sea, no entiendo esta persistente voluntad de cuestionar a la fiscalía y a su información. No sé. mira, hay harta desconfianza de repente entre las instituciones del Estado, pero... Tú estuviste dentro, tú lo conociste. Eso, Sí, ¿no? yo estuve adentro, yo lo conocí, se cuida mucho la parcela de cada uno, pero la verdad es que la única explicación a la que yo puedo llegar es que esto se esté dando con fines políticos, de controlar en el fondo el relato y la narrativa política para dejar algún legado, porque pensamos que nos quedan no sé cuántos meses para entregar el gobierno. Claro, decir, oye, Menos de un año. esto Entonces, no es así, o la situación de seguridad no es tal, es esta. claro, además que Cordero está en un ministerio nuevo, lo tiene que implementar, echar a andar y ojalá tener buenos resultados, pero la verdad es que echar a andar un ministerio nuevo no es tan sencillo. Y si es que fuera sencillo, simplemente significa que trasladaron de un edificio a otro los mismos equipos, por lo tanto nada cambió. Y el objetivo de este ministerio nuevo es que cambiaran. Pero lo que sí yo, más allá de lo que digan las autoridades políticas, más allá de la rigurosidad técnica que tienen estos estudios, hay un hecho súper importante en este país asociado a la seguridad que nadie ha comentado y que realmente se están poniendo, no sé si poco es la palabra o quizás los esfuerzos son insuficientes, pero es la prevención. Hoy día la delincuencia organizada básicamente se está persiguiendo. Por lo tanto, tenemos a fiscales y a jueces, más allá de todo lo que nos hemos enterado, lo que pueda pasar, dejemos ese contexto de lado, haciendo persecución de todos los delitos. Entonces, simplemente los números no te dan. El objetivo de la prevención es que solo lleguen a persecución esos delitos que no se puedan frustrar. Y ojalá se puedan frustrar la mayor cantidad de delitos. Por ejemplo, algo muy sencillo que se pudiera estar haciendo hoy día y que no se está haciendo es el trabajo entre municipios y gendarmería en cuanto a cuándo termina la pena de un preso. Si nos vamos a zonas rurales, lo que sucede es que muchas veces se roban insumos, materiales, maquinaria, se detiene esa banda, esa persona pasa 18 meses detenido, después sale, va a volver a llegar al mismo lugar, que es el lugar donde vive, y va a rearmar la banda y va a volver a robar. Pero si es que ese municipio generara ciertas acciones y ciertos protocolos para trabajar con gendarmería, para hacer la prevención de cuando esa persona salga, y eso implica también un trabajo integrado que va mucho más allá del municipio de gendarmería, o sea, identificar las redes de contacto de esta persona, etcétera, etcétera, pero ahí podríamos estar frustrando o intentando frustrar muchos delitos, que podría ser de tremenda ayuda para que realmente se persigan los delitos en donde la prevención falló o no fue suficiente. O sea, bueno, hay trabajo de fiscalía, eso es evidente. Uno lo puede ver también en Arica, por ejemplo, la carrera del fiscal carrera, valga la redundancia, en Antofagasta también, ¿cierto? En Tarapacá, con la fiscal O sea, Steiner. lo que se hizo en el norte con los gallegos es el ejemplo de que hay mucho trabajo detrás. No, claro. Solo algunos números. Los gráficos, los números son claros a propósito de los datos sobre secuestros asociados a crimen organizado. En este primer semestre de 2025, los secuestros asociados a crimen organizado aumentaron un 57% en comparación con el 2024. O sea, pasaron de 51 en el semestre pasado, el segundo 2024, a 80 en este primer semestre. Yo no sé qué puede haber pasado, porque ha cambiado tanto la cuestión. 57% es... Porque hoy día el problema de Chile no es la delincuencia común. Hoy día el problema de Chile es el crimen organizado y no estamos abordando el crimen organizado de la manera que debiésemos. No te estoy diciendo que todo lo que se está haciendo está mal, pero en el fondo hay algo que no se está haciendo, que está faltando, hay una mirada que está faltando,
que al final lo que vemos es que el crimen organizado en el fondo sigue creciendo y se sigue consolidando. Y ahí yo diría que lo más importante es, además de diagnosticar correctamente, es entender cómo opera este tipo de criminalidad. Y por eso he repetido mucho que generar un plan para bajar homicidios no significa combatir el crimen organizado. ¿A qué te refieres con eso? Porque combatir el crimen organizado significa entenderlo, ver dónde está, cómo opera, cómo se relaciona con el Estado, con las instituciones locales y con la comunidad. Por lo tanto, para combatir el crimen organizado necesitamos penetrar el tejido social de donde se instaló, para desde ahí poder ir desgranando este choclo que le llamamos crimen organizado, y también necesitamos entender que esta es una cuestión económica. O sea, el que se dedica al narcotráfico porque montó una empresa que produce droga, que exporta, que vende y que llega al consumidor final en alguna parte del mundo. Y para eso se instala en ciertas zonas donde tenga oportunidades. Entonces, a eso me refiero con que solamente que tu meta sea disminuir los homicidios no va a solucionar el problema de fondo. Si tú abordas el problema de fondo, necesariamente tienen que bajar los homicidios, bajar los secuestros, bajar las extorsiones, porque eso es la manera en que se manifiesta el problema de fondo. O sea, no se está entendiendo bien cómo abordar todavía el problema. Yo creo que todavía no se entiende cómo abordar el problema. En una conversación que tuvimos aquí en FNM con Carlos Vaso, que se ha dedicado a levantar desde el periodismo casos de crimen organizado, desde el mostrador, y que nadie podría decir que Carlos es un ultraderechista ni nada de eso. Él nos comentaba que en 2022 el gobierno aún no quería reconocer la instalación del tren de Aragua en Chile. ¿Ya? Eso fue, yo creo que algo conocido, pero nos comentó también que meses después, en una sesión reservada de la Comisión Especial Investigadora de Crimen Organizado, yo creo que tú estuviste ahí en alguna sesión, me imagino, no sé. ¿Fue cuando hablaron de las maras? Exacto, cuando hablaron de las maras. Cuando hablaron de las maras, y Carlos me comentó y me dijo, el gobierno salió después de esa sesión reservada sobre las maras, muy satisfecho a decir que no había maras en Chile, así como una especie de celebración. Entonces yo me pregunto, ¿no es demasiada a veces la autocomplacencia? O sea, sumado al no entendimiento, además agregarle esto de... Mira, ahí, bueno, el tema de las maras se comentó un montón, yo me acuerdo, y de hecho conozco al ex subdirector de la PDI, que estaba en ese entonces activo, que estuvo en esa sesión y que dijo, esto lo tengo que responder en una sesión reservada. No, estaba en una sesión pública y le hicieron esa pregunta. Y la verdad es que en Chile no es que haya maras. O sea, yo también cuando escuché eso dije, obvio que no hay maras en Chile. Pero también obvio que esa respuesta se tiene que dar en una sesión reservada. Porque estamos hablando de un grupo criminal muy complejo y de información reservada que tiene la policía para llegar a decir que o no hay maras, o sí hay, o hay un intento de llegar, lo que sea. Entonces, está muy bien que haya sido una sesión reservada, pero en el fondo había mucha ingenuidad en ese minuto, y quizás todavía tenemos mucha ingenuidad. Sí, mi problema no es con la sesión reservada, mi problema es con que, y es lo que me comentaba Carlos, que el gobierno salga con el pecho inflado a decir que no hay maras cuando, no sé, quizás en el norte con el tren de Aragua les bastaba y les sobraba. Es que por eso te digo que hay mucha ingenuidad para poder enfrentar este problema, y el estamos mejor que los demás es un argumento que ya no podemos seguir ocupando. Porque en el fondo el gobierno se tiene que preocupar de los chilenos que lo eligieron o que no lo eligieron, pero que permitieron que estuviera sentado en la moneda, y tienen que tomar decisiones para todos los chilenos. Lo que pase en otros países de la región, bueno, servirán de lecciones aprendidas, de banderas rojas, para ver si hay patrones que se pueden repetir, pero en el fondo solo quedarse con estamos mejor que los demás es como negar el tema de los secuestros. Oye, Pilar, antes de pasar a la segunda sección, desde tus estudios, tu trabajo, tu especialidad en el tema, ¿cuáles crees que son los principales factores que han convertido a los secuestros en un delito que forma parte de la caja de herramientas del crimen organizado? Bueno, mira, aquí pensando en la caja de herramientas del crimen organizado, el crimen organizado opera territorialmente. Entonces los secuestros también te permiten para presionar otros grupos, porque se dan secuestros entre grupos criminales, de todas maneras, para mostrar el poder que tienen y para controlar ese territorio, para amedrentar
en el fondo si estás amenazando con que te puede pasar algo así, o para enviar señales. Y si nosotros hoy día tenemos operando grupos extranjeros bastante consolidados en la región y conocidos que han desestabilizado otros estados, el secuestro es un delito más dentro de esta caja de herramientas que le permite desarrollar este negocio, sea cual sea al que se dedique, drogas, armas, personas. Tú pon lo que quieras a la lista, porque básicamente el crimen organizado se trata de comprar y vender productos ilegales. Y servicios también. Sea eso, droga, o sean migrantes. O sea, prostitución. O mujeres, claro. Claro. Entonces, mientras más se consolide el crimen organizado en Chile, más oportunidades vamos a tener para ver este tipo de delitos en nuestro país. Finalmente. Porque es imposible pensar que se va a consolidar el crimen organizado en Chile y que no vamos a tener secuestros y extorsiones. Bien, Pilar, muy breve pausa aquí en Zona Criminal, solo unos segundos y ya volvemos para conversar sobre un caso de secuestro con homicidio que sacudió a todo el país durante meses. Eso, una breve pausa, no se vayan y volvemos enseguida. Bien, quiero que todos quienes nos están viendo en sus casas se trasladen con nosotros al día 21 de febrero de 2024. Medianoche del 21 de febrero, Comuna de Independencia, un ex militar venezolano de poco más de 30 años, Ronald Ojeda, opositor al tirano Nicolás Maduro y se suponía asilado político en Chile, es secuestrado por un grupo de extranjeros alrededor de las 3 de la mañana. 1 de marzo de ese mismo año, habían pasado unos 10 días, Ojeda aparece muerto en una toma en Maipú. El fiscal Héctor Barro, que era el que llevaba el caso, apuntó inmediatamente, o sea, no inmediatamente, después de sus diligencias, de sus investigaciones, a una operación criminal orquestada de Venezuela y que fue ejecutada por miembros del Tren de Aragua. Pilar, ese caso nos dejó al descubierto en muchos sentidos, yo creo. Así en términos generales para ti, para que luego vayamos a los detalles del caso, ¿qué es lo que hace tan perturbador o inquietante el caso de Ronald Ojeda? Bueno, más allá de todos los detalles de cómo se cometió ese delito, lo que fue muy grave fue el hecho de que si esta persona era un asilado político en Chile, Chile no lo haya definido como sujeto de interés para protegerlo. A ver, ¿qué implicaba eso? Porque él tenía la calidad de asilado político, ¿cierto? No es que lo vayamos a seguir, ni mucho menos, pero claro, por lo menos tener en el fondo cierta constancia de saber cómo está, dónde está, en qué lugar está viviendo, qué riesgos puede tener, dónde va a trabajar, qué riesgos puede tener su familia. Porque solo la calidad el asilo político no le otorgaba todo esto que tú dices. O sea, si hubiésemos tenido inteligencia y contrainteligencia, no estaríamos quizás hablando de Ronald Ojeda en estas condiciones. O quizás sí, no lo sabemos. Pero en el fondo no era cualquier venezolano. No, un exteniente. Estamos hablando de un ex militar, desertor, contrario al régimen. Cuando sabemos que en Chile tenemos brazos del Tren de Aragua, sabemos que el Tren de Aragua tiene ciertas relaciones con las cúpulas políticas, sabemos que en Venezuela existe una cuestión que se llama el cartel de los soles, y se llama cartel de los soles porque así como nuestros generales en Chile tienen estrellas en sus chaquetas, ellos tienen soles. Entonces, no estamos hablando de un contexto cualquiera. Por lo tanto, él sí debió haber sido sujeto de interés de nuestra inteligencia para tener algún... Sobre todo, acá, más allá de proteger a Ronald Ojeda en particular, o sea, si acá estamos hablando de un delito que fue orquestado en el extranjero, asociado a otro gobierno, que se cometió en territorio nacional, o sea, ni siquiera tenemos control ni soberanía en nuestro propio territorio. Claro, o sea, incluso más allá de Ronald Ojeda, una preocupación general de... Exacto, o sea, yo no quiero, en el fondo, minimizar lo que pasó con Ronald Ojeda, fue una cosa terrible, además que él lo encontraron dentro de una maleta, brutal. Enterrado bajo cemento, o sea, fue una cosa que nosotros podríamos haber visto en cualquier película de Hollywood. Sí. Pero la verdad es que también un poco hay que hacer una mea culpa desde el gobierno de Chile, que es el encargado de proteger el territorio nacional y que en el territorio nacional no se cometan este tipo de delitos, porque estamos hablando de que violaron nuestra soberanía, nuestra integridad, todo. O sea, ingresaron, de hecho, ejecutaron la operación y después salieron. Exacto. Entonces, ahí la pregunta, más allá de la inteligencia, de si es que a alguien se le ocurrió que podía ser un sujeto de interés, si es que alguien pensó que una persona como Ronald Ojeda, con las características que tiene Ronald Ojeda y el contexto con el que venía, podría ser sujeto de interés de otros, no solamente de Chile,
y ver cómo protegemos nuestro territorio, que hasta el día de hoy no lo podemos proteger, porque hasta el día de hoy los fiscales del norte siguen diciendo que la gente entra por el día a matar a alguien y después se va. Entonces, algo está pasando con el control del territorio por parte del Estado, que el Estado, por definición, una de sus características es desarrollar sus actividades dentro del territorio limitado por fronteras, digamos. Claro. Pilar, de los delitos violentos que existen, el secuestro debe ser quizás uno de los más complejos de llevar adelante, ¿no? Porque, a ver, en el caso GEA, lo comentábamos, es una operación digital de Venezuela, captores vestidos de policía, así como policía de investigaciones que no eran, de un cuerpo enterrado a 1,5 metros del suelo, en una maleta con cemento encima, de una persona, Ronald Ojeda, que se suponía tenía la calidad de asilado político. O sea, tienen que pasar muchas cosas para poder ejecutar esa operación, ese secuestro. O sea, el nivel de planificación y logística tiene que ser muy alto, ¿no? En estos casos. Bueno, sí, bueno, en el caso particular de Ronald Ojeda Indudable. terminó con la muerte. Pero si pensamos en un secuestro que busca obtener dinero para financiar otra actividad ilícita, que es algo también que venía explicado en el informe, bueno, necesitamos la logística, necesitamos tener un departamento, una casa, un terreno, seguridad, alimento, agua, una cama, un baño, porque si es que nosotros necesitamos recibir el dinero, no se me puede morir esa persona que tengo secuestrada. Entonces, necesita una logística mayor que si estamos hablando de que un grupo criminal contrató a una persona para matar a otra. Claro, el sicariato. Claro. En ese sentido, no cualquier organización criminal puede entonces llevar adelante un secuestro, ¿o sí? No, porque se necesitan recursos. Y no sé, si en estos últimos 10 años, lo que decíamos, los secuestros han aumentado un 138%, me imagino que no es por casualidad. O sea, me imagino que debe haber un correlato a nivel de estructura de la organización y de su profesionalización, ¿o no? Algo tiene que existir, ¿no? Por supuesto que no es casualidad. O sea, se ha identificado más o menos todas las zonas de control de los grupos extranjeros y nacionales en la región metropolitana. Y eso lo podemos extrapolar a otras regiones y también sucede así. Entonces, en el fondo esto no es casualidad, es que el crimen organizado llegó y nosotros seguíamos pensando que éramos país de tránsito y seguíamos viendo ingenuamente este problema y seguíamos pensando que estábamos mejor que los demás. Cuando hablamos de criminalidad organizada en este espacio, solemos centrarnos, Pilar, en el objetivo primordial, ¿cierto? Que es la obtención de ganancias ilícitas y después su inyección en la economía lícita. En el caso de Ronald Ojeda, estamos hablando de un secuestro de un ex militar venezolano con asilo político en Chile. ¿Es algo distinto? ¿Por qué ese target? Sí, es como que desordena un poco en el caso de Ronald Ojeda, bueno, es que primero si vamos a Venezuela, hay ya expertos que se han dedicado solamente a estudiar Venezuela y los nexos criminales entre Maduro y grupos de crimen organizado. Algunos de ellos ya con sus informes publicados identifican ciertas zonas por economía ilícita, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en Venezuela se nos mezcla un poco lo político con la ganancia económica del crimen organizado, y en el caso de Ronald Ojeda era un target político finalmente, porque era un desertor y no sabían qué iba a pasar, y acá también había muchos venezolanos a los que se podría haber contactado entonces también cuando uno estudia el crimen organizado tiene que ver qué diásporas tienes en ese país. Salgámonos de Chile, vámonos a Brasil. La diáspora en Brasil, una de las grandes japonesas y la yakuza japonesa ingresa a través de esa diáspora. Nosotros tenemos una diáspora venezolana muy grande. ¿Por dónde van a llegar los grupos criminales extranjeros? Por esa diáspora. Por eso tenemos una fuerte presencia del Tren de Aragua y todas estas células asociadas. Pero en el fondo tenemos un contexto que el caso de Ronald Ojeda tiene ciertas características particulares, pero que no nos olvidemos que estamos hablando de un grupo criminal organizado que trajo sus técnicas a Chile, que está tratando de sacar a los chilenos, a las mafias chilenas del territorio, o los está integrando y está distorsionándolo todo. Y el hecho de que nos hayamos enfocado en los homicidios por mucho tiempo también nos hizo olvidar lo que viene después de los homicidios, porque muchas veces la calma en una región como América Latina
no significa que el Estado controla el territorio, significa que tenemos otro capo de la mafia controlando el territorio que tiene a todos sometidos y todo tranquilo para desarrollar su negocio, que es lo que necesita finalmente. Quiero entrar a eso en breve, pero una pregunta antes sobre el caso de Ronald Ojeda. ¿No te parece extraño el acuerdo firmado por Manuel Monsalve en Caracas De todas maneras. un mes antes De todas del maneras, secuestro? o sea, fuimos a firmar un acuerdo con un país que por definición no comparte información. Y era un acuerdo para compartir información. De colaboración de información. Entonces la pregunta que a mí se me genera es, ¿quién es el que va a colaborar con información? ¿Chile para Venezuela? O sea, Venezuela buscaba a través de este acuerdo conseguir información que le sirviera. No sé, inentendible. Porque es muy complejo ese acuerdo de colaboración de información. Si ese país no colabora y no colabora a tal punto que para poder identificar a criminales venezolanos tenemos que recurrir a confianzas mutuas que tenemos con Colombia, por ejemplo, para saber si es que esa persona pasó por Colombia y si es que el nombre de esa persona coincide con el nombre que tenemos acá, porque ya sabemos que los nombres no coinciden y muchas veces no tenemos las huellas dactilares como para, en el fondo, chequear y hacer los cruces que necesitamos. Entonces, pero para poder identificar a esa persona debió haber cometido un delito en Colombia, entonces Colombia lo tuvo que haber ingresado. Tampoco es tan sencillo. Entonces, eso te demuestra que Venezuela no colabora y no va a colaborar y no le interesa colaborar. Pero es insólito. Yo no sé qué tiene que hacer Chile intercambiando información de seguridad con lo que sabemos es un narcoestado. Yo no lo entiendo, no me lo explico. No, o sea, este acuerdo para Chile nunca va a ser beneficioso. Pero y no sé, yo no sé qué pueda estar pensando la familia de Ronald cuando ve que esto es en enero de 2024, el acuerdo de colaboración con Venezuela, y que un mes después secuestren a Ronald y lo maten. Yo no estoy diciendo necesariamente que fruto de ese acuerdo se produjo, no sé, un intercambio de información indebido y murió Ronald Ojeda, no es mi punto, mira, pero... yo creo que en ese caso el tema de Ronald Ojeda no pasa por el acuerdo de información, pasa por una inteligencia muy bien hecha desde Venezuela. O sea, y que nos demuestra que nosotros no tenemos una inteligencia de ese nivel, porque pasó lo que pasó, digamos. Pero de todas maneras, en ese contexto, ese acuerdo de intercambio de información es súper dudoso. No, brutal. Oye, Pilar, otros casos recientes, terribles también, quizás con menor detalle, pero secuestros de empresarios en Rancagua y en Los Andes, 2023 y 2025, ahora en mayo. Juan Campos Arancibia, empresario del transporte, interceptado por delincuentes colombianos el 23 de mayo, iba de camino a su casa por la autopista Los Libertadores, 6 días después encontrado muerto bajo tierra, igual que Ronald. Rudy Basualdo Castillo, empresario metalúrgico, capturado el 8 de noviembre, hace 2 años, en su misma empresa, lo fueron a buscar a la empresa. Delincuentes venezolanos y colombianos esta vez, y fue liberado un par de horas después, creo que 40 horas después, con un pago de 35, 40 millones de pesos. También debe haber mucha logística. Sí, hay mucha logística, pero ahí yo quiero hacer hincapié en otra cosa que no lo hemos dicho y yo no sé si se está pensando. Hay empresarios chilenos que sí son sujetos de interés de grupos que se dedican al secuestro, porque en el fondo pueden obtener dinero de las ganancias que tengan esos empresarios, que es el objetivo del secuestro. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos secuestros empresarios, lamentable lo que pasó en Los Andes, porque el empresario falleció, pero en el fondo nosotros ya tenemos sujetos de interés, sobre todo aquellos que tienen mucha visibilidad, que tienen mucha opinión política. Tú cuando dices, Pilar, te interrumpo, cuando dices ya tenemos sujetos de interés, ¿es porque esta es una categoría que tú dices, oye, esta persona es una persona que está expuesta a un secuestro criminal organizado, o es porque ya ha sido catalogado así por nuestras instituciones? No. Y ya... Es una persona que está expuesta a esto y que de todas maneras puede ser de interés de este tipo de grupo. Por ya sea comentarios que haya hecho, exposición, relación con ciertas personas que están en el poder político, colaboración con el Estado, o derechamente porque ha mostrado públicamente su opinión con respecto a algún tema puntual. Y eso también lo hace sujeto de interés, me refiero a sujeto de interés para estas organizaciones, que no necesariamente lo pueden secuestrar a él o a ella, pueden ir contra sus hijos, contra sus nietos, contra la señora, el marido, etc. Y eso lo tenemos que conversar porque si es que se profesionaliza el secuestro, como sucedió en otras partes de la región, eso puede pasar acá. En Colombia lo que hacían era que iban a buscar las revistas sociales, marcaban la cara de la persona y decían, vaya y búsqueme a esta persona. O sea, es como que uno fuera a la sección de sociales del Mercurio y marcar ahí
las personas que le interesan. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay gente que es sujeto de interés, en tanto ese secuestro puede transformarse en un secuestro extorsivo, ¿ya? En tanto que puedo extorsionar a la familia o al empresario para sacar Claro, plata, de o todas también maneras. hay otras motivaciones detrás de... No, de todas maneras, esto siempre es para sacar plata al final del día. Siempre queremos conseguir dinero para financiar algo. Entonces, si tenemos personas que tienen capacidad económica a la que yo puedo extorsionar a través de un secuestro, puede ser. Y el caso de Colombia, porque en Colombia también en los 80 hubo mucha motivación política de por medio, ¿cierto? No había solo un tema de negocios, lo había por supuesto, pero también se Sí. entremezclaba la política y se secuestraba El caso de políticos, se Colombia, mataba con otro objetivo sí, el también. caso de Colombia es un poco al revés a lo que pasa acá. Bueno, y es bien distinto porque en Colombia nacen estos grupos criminales y como que nosotros los importamos de alguna manera, pero es distinto porque en Colombia esto surge en las zonas rurales y del campo migran a lo urbano. Acá es un poco al revés, han llegado a las zonas urbanas, las presiones de las distintas acciones del Estado han hecho que migren a zonas más aisladas, pero en el fondo el caso colombiano, cuando uno mira estos problemas de terrorismo, de narcotráfico, de lo que quiera, la ideología siempre está presente. En Colombia no pueden separar estos temas de la ideología porque surge desde fracturas ideológicas que suceden en ese país décadas atrás en el siglo pasado. Entonces, en ese sentido, por supuesto que es difícil mirar solamente crimen organizado. De hecho, por lo que me explicaban, un colombiano ya retirado de las fuerzas de seguridad en Colombia, esto surge por grupos paramilitares que nacen con una ideología puntual. Y después se desarrolla el tema del narco que financia esta Claro, ideología. son cismas, por decirlo así, de las FARC, ¿cierto? De la Fuerza Armada Claro, Revolucionaria. las FARC nacen de un cisma, por ocupar tu misma palabra, ideológico en ese país, pero ellos buscan el narcotráfico para financiar su causa política finalmente. Entonces, en el caso nuestro, tenemos grupos que tienen una causa política. El famoso Gualmapu o Estado-Nación Mapuche, hay grupos concretos que tienen una causa política y que lo han dejado expresado. En el caso de Yaitul, cuando vino a Peñalolén en su minuto y dijo que necesitaba la madera para comprar los fierros para llevar adelante su causa. Sí, lo tienen en un libro, de hecho, Sí, escrito. el que lo lanzaron ahí en Peñalolén ya en 2023 habrá sido por ahí. O 2022 incluso. Pero Yaitul no tiene como objetivo robar la madera y desarrollar la economía ilícita de la madera. Claro. Yaitul necesita robar la madera, venderla, recibir ese dinero y financiar su objetivo real. Hay otros grupos, en cambio, que sí, se dedican solamente al robo de la madera, a la economía ilícita de la madera y reciben dinero por ese lado. Lo mismo que pasa con los salmones, con la merluza, que es un poco distinto, pero con la merluza también, con el cobre, con el robo de los cables, de los transformadores. Entonces, pero cuando miramos casos como el de Colombia, ahí la relación con la ideología es muy fuerte y primero está la ideología y después está el crimen organizado. Entonces, también eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros miramos el norte de Chile, lo que tenemos es crimen organizado, que desarrollan tráfico de personas para la explotación sexual, que se dedican a la trata de personas, al tráfico de armas, al narcotráfico, al contrabando, crimen organizado, empresas ilegales montadas completas que buscan un objetivo económico. Miramos la macrozona sur, tenemos algo de eso, pero tenemos mucho también de estos grupos que ocupan estos argumentos políticos para llevar a cabo su objetivo ideológico, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahora hace poco se hablaba del tráfico de armas que venían de Argentina por el sur. Claro, hay mucho tráfico de armas que viene de Argentina por el sur. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda que, si bien puede tener objetivos económicos y solo se dedica al robo de madera o a la extorsión ahora por transitar en los caminos, pero también están estos grupos que tienen su objetivo político. Y cuando tengamos identificado el objetivo real de ese grupo, va a ser mucho más fácil tomar las medidas. Pilar, ok, Colombia difícilmente es el futuro de Chile o el ejemplo de futuro de Chile en caso de que nuestras cosas no cambien radicalmente por lo que tú dices, porque se entremezclan cuestiones ideológicas o políticas o se subordina la obtención de ganancias al fin político ideológico.
¿Cuál podría ser ese futuro Chile en caso de que no hagamos cambios, los cambios necesarios? O sea, si no hacemos cambios y esto sigue avanzando y la corrupción sigue avanzando, podríamos ser Brasil, podríamos ser Ecuador, podríamos ser México. Y eso es real. Que estemos mejor hoy día no significa que no podamos llegar a ese punto de gravedad terrible. Todos estuvieron mejor que como están hoy día. México estaba como nosotros en los 90. Mm. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y en vez de salir a decir que estamos mejor que los demás, deberíamos salir a decir que estamos entendiendo el problema, que lo identificamos y que estamos haciendo todo lo posible para disminuirlo y controlarlo, porque estamos en el minuto que todavía nos permite disminuirlo y controlarlo. Porque si no es una falsa calma, finalmente. Esto yo te lo pregunto, Pilar, e insisto mucho porque unos días atrás me topé con una noticia de un medio internacional, un medio digital francés, que quizás la leíste, quizás no, en la que se informaba que el organismo de inteligencia mexicano habría alertado al organismo de inteligencia ucraniano de que existía presencia de voluntarios latinoamericanos en la guerra ruso-ucraniana, que estaban yendo voluntarios latinoamericanos a Ucrania con objetivos criminales. Me refiero a que estas personas, respecto a las cuales se levanta la alerta, se presentaban como voluntarios para la guerra con documentos falsos, con pasaportes panameños, venezolanos, etcétera, para acceder a entrenamiento militar y específicamente a pilotaje de drones. O sea, eran... O sea, no me sorprende si tú piensas los Zetas, que ahora hablamos poco de los Zetas en México, pero en un minuto hablamos mucho de ellos, nace de fracciones en el ejército y finalmente ellos forman su propio cartel. Entonces, y el entrenamiento militar, claro, lo necesitan para poder ejercer el poder sobre el otro, que el otro puede ser el Estado o puede ser el cartel enemigo, digamos. Y la mejor forma de ejercer el poder es con la fuerza. Pero eso es una locura, o sea, es algo que, no sé tú, seguramente sí, pero en mi cabeza no se habría pasado por la cabeza pensar que podrían haber criminales de organizaciones, de carteles, de bandas, yendo a la guerra en Ucrania para entrenarse entonces para volver a su organización. Sí, mira, hay un informe súper interesante de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, ¿Ya? que habla de las 5 olas del crimen organizado, pero obviamente detalla la última y la proyecta como hacia el 2040, que en el fondo te habla de que lo que vendría serían estados que permitan el desarrollo del crimen organizado, o sea, ya una penetración total del tejido político y social. Y que, bueno, lo que pasa en Venezuela o en algunas partes de África es hacia donde vamos con un tremendo uso de tecnología. Y ahí efectivamente tenemos los drones, tenemos los inhibidores de señal, tenemos un montón de tecnología que usamos en el mundo lícito y que impide el trabajo de todos nosotros, digamos. Claro, y ahora que lo pienso, en verdad, son todas herramientas, o sea... Lo que pasa acá es siempre lo mismo, herramientas que están a disposición del mundo lícito, como dices tú, que son utilizadas por el mundo ilícito. Mira, si entonces... nos vamos así como a la teoría y hablamos de la globalización generó un acercamiento de todos, porque permitió integrarnos, interconectarnos, eliminó un poquitito las fronteras porque las relaciones eran más fuertes, los medios de comunicación se hicieron más potentes, empezó a aparecer la tecnología y todos nos beneficiamos de eso. Bueno, ellos también. Claro. Ellos también, porque se les planteó que sus compradores de droga estaban más cerca, que era más fácil llevar esa droga, que las conexiones que se generaban permitían también eso. Aprovechémonos de los tratados de libre comercio y de los containers que vamos mandando. Claro, entonces, del nuevo puerto. Claro, entonces en el fondo ellos van a aprovechar todas las oportunidades tal cual como lo hacemos nosotros. La diferencia es que nosotros, además de aprovechar esas oportunidades, tenemos que mirar los riesgos y la seguridad de esa oportunidad para que sea lo menos permeable posible. Es que claro, tú lo conocerás mejor, pero yo no tengo tan claro de que cada vez que hay una nueva invención, por decirlo así, o es una nueva obra, un nuevo puerto, se calculen esos riesgos. Un ejemplo, tú me lo has comentado harto, me has insistido, y yo creo que con razón, el corredor bioceánico, por ejemplo. Bueno, claro, es que lo que pasa es que el corredor bioceánico pasa justo por la zona de control del primer comando de la capital, que es el grupo más poderoso de crimen organizado de América. Entonces, me imagino yo que está analizado ese riesgo porque conecta Brasil con puertos chilenos, el puerto de Santos en Brasil con Antofagasta, Mejillones y otros puertos en la región de Antofagasta.
Si pensamos, Santos tiene un fuerte control del primer comando de la capital. El primer comando de la capital se dedica al narcotráfico, obviamente de cocaína, que es lo que más renta. Y donde están pagando más por el kilo de coca es en Asia y en Medio Oriente. Entonces, si ya tenemos un corredor que nos permite mandar por tierra, que va a ser más barato, podemos ocupar estos puertos y llegamos a Asia desde otro punto, o sea, eso tiene que estar barajado en el tema. O sea, si tú piensas que está siendo barajado, yo creo que eres bien no, yo no optimista, sé, yo creo Pilar, que no. no sé. Yo Pero creo que no. ¿tú crees que no? Ya. Bueno, además que el proyecto también de corredores lleva muchísimo tiempo. Y hoy día estamos viendo la luz en uno de los 6 corredores, porque hay corredores horizontales y verticales. ¿Ya? Entonces, en este corredor que se llama Capricornio, es donde estaríamos viendo como la luz en el sentido de que podría materializarse en el futuro cercano. Ya. Pero si nos vamos a otros corredores, pasan por zonas de control de otros grupos, y al final, esto no es no integrar América. Esto lo que nos obliga es a trabajar en conjunto entre todos los estados para hacernos cargo realmente de una amenaza, a evaluar los riesgos y realmente potenciar América. Sí, Sudamérica. El caso de Chancay creo que también es importante. Creo que era, no recuerdo si era Pablo Ceballos con Douglas Farah, que estudiaban el caso de Chancay en un informe breve de unas 20 páginas y en que alertaban de los riesgos que tenía el puerto para la situación chilena. ¿Y qué decían ellos? Estoy parafraseando y si es que llegan a escucharlo y yo me equivoqué que corregirán, pero que el control del puerto de Chancay por parte de China respecto a organizaciones criminales latinoamericanas iba a ser férreo, durísimo respecto de organizaciones latinoamericanas, pero que no iba a ser así respecto de la triada china, las organizaciones chinas que mandan precursores químicos hacia acá. No, obvio que no, porque claro, los chinos van a controlar a esas organizaciones. Pero mira, no te equivocas en eso y yo creo que está muy bien explicado el informe de Pablo y de Douglas, porque, mira, tomemos Costa Rica, ¿ya? Que en el fondo es una de las democracias más estables de la región, un ejemplo de... Ellos no tienen ejército, estamos hablando como de un estado muy pacífico. Sí. Bueno, Costa Rica tiene una zona que se llama Limón, Limón tiene 2 puertos, y esa zona hoy día es zona de conflicto entre grupos criminales latinoamericanos. Y estamos por perder esa zona. ¿Por qué? Porque son 2 puertos grandes que acceden a mercados internacionales, que hay vacíos. Entonces, después nos vamos a Guayaquil. En Ecuador pasó lo que todos sabemos. Santos, el puerto en Brasil, fuerte control del primer comando de la capital. Puerto de Manzanillo en México, si seguimos subiendo. Puerto de Buenaventura en Colombia. Entonces, es el patrón que estamos viendo porque los puertos se transforman en una infraestructura crítica para el desarrollo del negocio. Entonces, claro, probablemente la triada china no va a venir a controlar ese puerto porque el poder del que ejerce el gobierno chino es mucho más fuerte tal vez que el que pueda ejercer la triada china en un territorio chino, digamos, porque si hablamos de que la triada china se instala aquí, o sea, lo más probable es que tenga más poder la triada china que nosotros, digamos, pero bueno. Pero los otros grupos criminales latinoamericanos obviamente que van a estar mirando esto porque se va a transformar en el polo de intercambio comercial de donde llegan y salen los productos al mundo. Estamos hablando de un puerto que tiene capacidades para recibir buques de alto tonelaje. Entonces, obviamente es una infraestructura crítica llamativa. Y además, de alguna manera, Chancay está conectado con otro de los corredores de este proyecto de 6 corredores. Entonces también vamos integrando cadena logística en esto. Claro, lo que se plantea es que va a existir un control del Estado chino respecto a estas organizaciones criminales latinoamericanas, ya lo que va a empujar a esas organizaciones a priorizar otros puertos, como por ejemplo San Antonio, ¿ya? Y que además el hecho de que... si San Antonio no, claro, está complicado. lo saben, no lo sabemos. O sea, estoy diciendo que esto puede crecer de manera exponencial y de manera brutal. Quizás, ¿sabes qué? Yo más que San Antonio miraría el puerto de Antofagasta, Mejillones. Que todavía no están suficientemente... Miraría puertos del norte, porque también... Incluso miraría puertos más pequeños, porque en el fondo más pequeños, menos ojos me miran, más libertad tengo para hacer cosas que esos ojos no quieren que yo haga. Oye, voy a cambiar radicalmente, no tan radicalmente, pero radicalmente. Quiero hablar un poco sobre los imputados de estos secuestros. En el informe de la Fiscalía se explicaba que en un cuarto de los casos, o sea, en un 25% de los casos, estaban involucrados... no desconocidos, en este caso extranjeros. En un cuarto de los casos,
participación extranjera en los secuestros, y bueno, sabemos que la población extranjera de Chile no es un cuarto de la Son los que población. tienen el know-how, digamos. Es eso, Sí, son los que saben. Pero hasta que los chilenos aprendan. claro. Porque en el fondo estamos aprendiendo y bien rápido. Mm. O sea, la violencia con la que se ha llegado a robar en zonas rurales es una violencia que no conocíamos antes. Y quienes roban en zonas rurales son chilenos, porque son los que conocen el territorio y los sectores productivos que están en ese lugar. Pero de alguna parte aprenden. Entonces, si esta cuestión, mira, esto lamentablemente es un fenómeno vivo que cada día va creciendo un poco. Es como una persona. Nosotros nacemos y cada día que pasa aprendemos una cosa nueva, aprendemos una palabra, aprendemos a movernos, llegamos cada vez más alto porque vamos creciendo, vamos asumiendo más responsabilidades y desarrollamos nuestra vida. Acá es lo mismo. Y vamos aprendiendo de otros. Bueno, los grupos chilenos aprenden de los extranjeros y los extranjeros también aprenden de los chilenos. Si cuando hablamos de los prestamistas, que estuvieron de moda un tiempo con las Gota a gota. aplicaciones, bueno, ¿de dónde aprendieron? Aprendieron del gota a gota chileno y el gota a gota chileno aprendió la violencia del extranjero. El colombiano. Exacto. Entonces al final creamos, ¿qué cosa? Una tremenda red de prestamistas que va de Chile hasta Brasil. Puede ser, bueno, una pregunta aventurada nomás, pero puede ser más práctico, entre comillas, delinquir en Chile siendo extranjero. Y te lo pregunto a propósito del caso del sicario del Rey de Meix, que gracias a un trabajo excelente del 8º Juzgado de Garantía y Gendarmería fue liberado y se escapó. Y que supimos después que nunca estuvo con su verdadero nombre, ¿ya? Y después, bueno, se desató un poco la polémica porque algo se dice o que no está muy claro quiénes están en nuestras cárceles, los extranjeros. No sabe si son ellos de verdad, si el nombre que eligieron al ingresar es o no. No sé, ¿puede ser más práctico en ese sentido? O sea, es que ¿sabéis lo que pasa? Que ¿Es más barato o menos costoso? Vamos al caso del sicario venezolano que mató al prestamista de Meix. Hoy día tú puedes comprar un carnet de identidad venezolano por más o menos entre 12 y 15 mil pesos a través de Facebook. Y quizás no es tanto el problema de que puedas comprar un carnet falso. Es un carnet falso del Estado venezolano. Falso, pero del Estado venezolano, Claro, ¿cierto? claro. El problema es que el carnet venezolano no tiene ninguna medida de seguridad. Es un papel que tú imprimes y plastificas. Ya, te refieres no sé, algún QR, algún chip o esa... Claro. Entonces, obviamente es mucho más fácil falsificar un carnet de identidad venezolano que un carnet de identidad chileno. ¿Por qué? Porque primero para el carnet de identidad chileno necesitamos una máquina especial para imprimir ese carnet, Claro. por el material con el que se produce ese carnet. No, un papel plastificado, no lo es. Claro, necesitamos a alguien que me haga el chip de ese carnet. Necesitamos el código QR de ese carnet. Y todas las otras medidas de seguridad que acompañan al carnet. Entonces, en el caso del carnet venezolano, yo lo pido, me llega por internet, y esto lo conocí porque conocí un periodista de un canal de televisión que estaba haciendo un reportaje específicamente sobre esto, y ellos hicieron toda la vuelta. Ya, compraron. Encontraron a través de Facebook, mandaron el nombre que querían, la fecha de nacimiento que querían, todo lo que ellos querían, y les llegó el carnet de vuelta, que era por mail, un documento en PDF, con las instrucciones de cómo imprimirlo y cómo plastificarlo. Fueron a plastificarlo y nadie le preguntó tampoco por qué estabas plastificando esto. O sea, acá tenemos una cadena en torno a la identidad venezolana que hace mucho más fácil falsificar ese carnet o ir a comprar un carnet de alguien que no exista. Y lo mismo también se pueden comprar papeles de antecedentes. Antecedentes penales. Sí. O sea, estoy limpio de antecedentes Exacto, penales. que ellos también hicieron el ejercicio. Entonces, en el fondo, acá son varias cosas. Primero, bueno, tenemos muchos venezolanos acá. En general, los venezolanos son los que han llegado más fuerte y los que han generado mayores problemas al Estado, que no son los más violentos ni más evolucionados de América Latina, no, pero son los que más problemas nos han generado. Y también tenemos todo esto. Entonces, yo no te digo que no falsifiquen carnets chilenos, si falsifican carnets, pasaportes de todas partes, pero la facilidad con la que puedes falsificar el carnet chileno, por supuesto que es una oportunidad para este tipo de delincuentes. O sea, hay menos barreras logísticas, Claro. administrativas. Sí, cuando tú ves ese carnet, tú dices, pero este carnet no tiene ni una medida de seguridad. Entonces, claro, por supuesto que es más fácil cambiarse el nombre, y si es que no nos han tomado las huellas en ninguna parte, más fácil aún. Claro. Oye, Pilar, tú lo mencionaste muchas veces ahora en esta conversación, que la Fiscalía en su informe hizo una revisión de la relación en contexto de criminalidad organizada de los delitos de homicidio y de secuestro.
¿ya? Y los trata conjuntamente, y quiero saber por qué, o sea, por qué hace una revisión aparte de la proporción entre homicidios y secuestros. Sí, es que lo que ¿Por qué pasa es es que, eso? mira, cuando la Fiscalía el año 2024, a fines de año, publica su radiografía del crimen organizado en Chile 2013-2023, identifica, en el fondo, ellos lo miran desde la economía ilícita. ¿Ya? Entonces identifican cómo se van moviendo y cómo van creciendo o achicándose las economías ilícitas en Chile y ven cuáles son esos delitos predatorios que van apareciendo en torno a esta economía ilícita, entendiendo que el crimen organizado es una empresa ilegal. Y uno de esos delitos predatorios es el secuestro, pero también aparece el homicidio, porque también el homicidio es una herramienta para, y también aparece la extorsión como otro delito conexo. Entonces, por eso los trata de esa manera, y también tú puedes tener secuestros con homicidio. Claro. Que en el fondo secuestraste a esa persona, le sacaste toda la información y mataste a esa persona. O la secuestraste para extorsionar y después lo mataste, nunca tuviste el interés de entregarlo. También que se puede dar mucho entre bandas criminales. Entonces, por eso, de alguna manera, estos delitos hay que verlos en el contexto en que se dan y también ver cuál es la relación entre ellos. Porque de esa manera vamos entendiendo el fenómeno. Por eso yo te digo que cuestionarle las cifras al estudio es Sí, por parte complejo de Vallejo. porque es un estudio que se desarrolla con profesionales muy competentes, de manera muy seria, y que vienen no solamente, ellos no solamente estudian el secuestro. Mira, si tú ves acá, hay una parte especial dedicada a los secuestros en el contexto de crimen organizado. Hay otra parte Claro. al principio especial dedicada a explicar cómo ha evolucionado el crimen organizado, de manera bastante breve, porque lo que convoca acá es el secuestro. Pero en el fondo ellos están haciendo una labor desde entender el fenómeno hasta ver cómo ese fenómeno se observa a través de los delitos de ese fenómeno propiamente tal. Entonces, ese trabajo es un trabajo muy, muy, muy Sí, acucioso, y por eso tenemos que ver esos delitos juntos. sí, el informe de la Fiscalía trae gráficos que los vamos a mostrar en pantalla, y respecto de esta relación entre homicidio y secuestro, muestra que en la proporción, ¿ya?, entre los dos delitos crecen los secuestros en perjuicio de los homicidios. Y tú hablabas de algo de momentos o etapas de la criminalidad organizada. ¿Qué refleja Es que mira, este cambio en la proporción? Mira, hay una cuestión que es como un poco contradictoria, porque en el fondo uno le tiene miedo al crimen organizado porque el criminal que pertenece a un grupo organizado te mata. Claro. Pero si yo soy una empresa que me dedico a vender droga a nivel global, yo, así como cuando nosotros hablamos de la permisología, de que la inseguridad ha espantado las inversiones, bueno, la inseguridad que espanta las inversiones legales también genera un problema para las inversiones ilegales. Claro. Porque mucho homicidio, mucha violencia, mucho secuestro va a llamar la atención del Estado. Y no queremos eso. No queremos un Estado atento. Queremos un Estado que funcione y que yo pueda aprovecharme de eso. Claro, de sus herramientas, de sus puertos, de claro. Ahora, la diferencia es que si tengo que matar a alguien, lo voy a matar. Eso es una máxima del crimen organizado. O sea, no van a rechazar la violencia porque le genere alertas al Estado. Si la tienen que usar, la van a usar. Claro, pero es un uso racional, por decirlo. Supone. Súper racional. Entonces, cuando ya tenemos controlado esto, empiezo a cobrar estas vacunas que les llamamos acá. Entonces voy extorsionando a locatarios comerciales porque ese territorio ya es el territorio donde yo vendo la droga. Empiezo a secuestrar y van cambiando un poco la forma. Por ejemplo, el robo de madera, con la ley de robo de madera disminuyó el robo de madera, pero no desapareció, solamente cambió el delito. Ahora cobramos a los camiones con madera por circular por las carreteras. ¿Por qué? Porque sigue siendo rentable la madera. Ahora es un peaje en vez de... Exacto. Y la madera sigue siendo rentable. Ya no la robo, pero ahora cobro el peaje. Entonces, ¿y qué es lo que hago? Tengo a las empresas sometidas a que me paguen el peaje, porque si no los voy a amenazar con que algo les voy a hacer. Entonces, en el fondo, van mutando. Lo que pasa en el sur también, bueno, un poco tiene que ver con todo esto que hablábamos de los orgánicas radicales con objetivos políticos, que ahí genera un contexto aparte, pero claro, obvio que van a empezar a aparecer extorsiones y secuestros, porque no quiero tener homicidios permanentemente, porque quiero que esta cuestión esté tranquila. No quiero más planes calles sin violencia, por ejemplo. Claro.
quiero poder vender tranquilo la droga en las esquinas que tengo identificadas. O sea, entonces este cambio en la proporción, esta disminución de los homicidios en la proporción en relación con los secuestros, se da que estamos en una nueva etapa de desarrollo de la criminalidad organizada. Probablemente el hecho de que bajen los homicidios quiere decir que ya estamos avanzando hacia otras etapas y que estaríamos alejándonos de ese momento de inestabilidad porque no teníamos control territorial claro. Oye, toda esta información que hemos comentado del informe que entrega la Fiscalía, y que el gobierno yo creo que debería considerar más que entrar a discutir, son, dice la Fiscalía, herramientas útiles para orientar la formulación de políticas públicas y la persecución penal. ¿Qué se puede hacer al respecto con esta información? Me refiero a soluciones o a propuestas o a... O sea, yo siempre soy bien crítica en lo que se puede hacer en manera como particular de una institución. Porque necesitamos a todas las instituciones trabajando juntas y necesitamos una meta de Estado. O sea, Chile tiene que tener una meta de crimen organizado. Disminuir el crimen organizado. Crea la meta que quieras. Y de esa meta... Un indicador de crimen organizado con los parámetros que sea. Exacto. Y de esa meta generarle los KPIs a cada una de las instituciones para abordar todas las dimensiones del crimen. A ver, KPI explica un poco en español para todos nuestros... Las metas de cada una de las instituciones para que puedan responder a esa meta madre. Entonces, si yo quiero, mi meta madre es el ejemplo que uso siempre. La meta del Estado de Chile es disminuir la acción del crimen organizado. Bien, policías quizás algo más, uno dice ya, tienen que hacer esto, fiscalía, etcétera, gendarme, no sé. Bueno, y educación. ¿Qué hacemos con la violencia en los colegios? ¿Qué hacemos con los niños fuera de clase? ¿Qué hacemos con los niños que no están estudiando? ¿Qué hacemos con la tómbola o el sistema de distribución que hayan creado? Porque son soldados, son niños reclutables. Vivienda, ¿qué hacemos con las tomas? ¿Qué hacemos con el uso, el buen uso del espacio público? Y ahí empezamos a mirar a otras instituciones para que realmente entre todos podamos disminuir la acción del crimen organizado. Mira, yo estoy súper de acuerdo en que hay un tema de perspectiva general. Pero necesitamos una cosa, que es clave. Necesitamos un presidente comprometido con esto. Y que no tenga miedo a ni una demanda de derechos humanos, que no tenga... o sea, obviamente le tiene que generar algo, asumir el costo y la responsabilidad de esto, pero tiene que estar comprometido con esa misión. Porque si no tenemos al presidente comprometido, las metas no van a ser claras, los lineamientos no van a ser claros y las instituciones van a preferir no actuar ante reacciones o consecuencias que no quieran tener. Hoy yo no veo ese compromiso hoy día. Es difícil ver. No lo hallo y cuando uno ve, no sé, pasan cosas brutales, la liberación del sicario, después Boric está días después en el aniversario del Frente Amplio y al otro día en el Estadio de la Católica y después pasa lo de la niña de 7 años que muere baleada y sigue en la misma, no sé, me cuesta mucho... No, yo te digo, yo ya estoy pensando en los presidentes que vendrán, digamos. O sea, ya... Claro. Ya llegué al 11 de marzo del próximo año. Porque este gobierno está terminando. Ya, y está terminando, le quedan meses y tendrá que administrar lo que le queda y entregar el gobierno. Claro, pero es muy terrible pensarlo así, o sea, que igual le queda tiempo, si le quedan sus 9 meses. Sí, no ¿sabes es lo que como... pasa? Yo que estuve adentro, 4 años se dividen básicamente en 3 periodos. El primer año para instalarse, el segundo y el tercero para hacer cosas y el cuarto para preparar la entrega. Entonces, si es que no se desarrolla un proyecto de continuidad, si es que no existe un acuerdo político real en materia de crimen organizado para mantener ciertos mínimos comunes, vamos a caer en que el primer año no instalamos, el segundo y el tercero hacemos cosas, el cuarto entregamos y vamos en ese ciclo. Y este año no tuvo el primer año, este gobierno no tuvo el primer año porque se dedicó a la Constitución. Claro, exactamente. Y 4 años no es nada. Oye, lo último para cerrar. Tú me estabas hablando de una perspectiva general, pero yo te hago una pregunta bien concreta. Se ha hablado a propósito de este informe de los secuestros y el aumento de un 138% en 10 años, de copiar la regulación italiana con respecto a los secuestros, con el objetivo en particular de bloquear los pagos por secuestro. ¿Ya? O sea, una especie de congelación de activos de la víctima y de los cercanos a efectos de que los criminales no puedan extorsionar a la familia y que no exista, en el fondo, un incentivo a secuestrar porque ese es el objetivo, conseguir plata. ¿Qué te parece esa idea? Mira, a mí en general el copiar las legislaciones extranjeras no me parece bien, porque nosotros necesitamos construir la mejor legislación para Chile. Pero me parece excelente estudiar los casos extranjeros para ver qué les funcionó a ellos y por qué, porque también hay un tema cultural, que quizás les funciona por un tema cultural, y qué es lo que no les funcionó
y que quizás a ellos también no les funciona por un tema cultural, pero quizás a nosotros sí, para poder construir la mejor legislación para Chile. Entonces, copiar no necesariamente es lo mejor. Pero más allá de... Mira, imagínate que esta idea se le ocurrió a un diputado chileno. Imaginemos que no existe en el mundo. ¿No te parece que es demasiado el impedirles a las familias el poder acudir quizás a la única opción que tienen de salvarle la vida a su familiar? Que pagar nomás, aunque sea y a muy... mí me pasa otra cosa con eso. Si tú no, muchas veces las policías necesitan que el delito siga ocurriendo para poder hacerle el seguimiento y llegar a la persona. Claro. Entonces, si tú congelas todo... Hay que plantear el cebo, en el fondo, plantearle el cebo al criminal. Entonces, si tú congelas todo, no sé qué herramientas tenemos para poder seguirlo. Entonces, porque también muchas veces van a decir, ok, paguemos y hagamos una entrega controlada. Claro. Entonces vamos a sacar X cantidad de dinero, vamos a hacerle un seguimiento a ese dinero y se hace todo el track y se logra el objetivo de rescatar al secuestrado, de llegar a la persona. Entonces también por eso existen las entregas controladas de drogas. Entonces muchas veces te pasa con el plan microtráfico cero, que ahora mutó a otra cosa, pero se hacía la denuncia, llegaba a PDI y justo narcótico, no microtráfico, estaba investigando ese grupo. Entonces no podían intervenir el barrio inmediatamente porque necesitaban que siguiera ocurriendo ese delito para llegar a la organización final. Entonces ahí un poco se me genera esa duda. O sea, si congelamos todo, ¿qué herramientas vamos a entregar para poder...? Porque no creo que vayan a terminar los secuestros porque le congelemos las cuentas. Simplemente le van a decir, habla una billetera virtual y págueme en criptomonedas. Claro. O sea, Ahí... siempre hay una manera. Sí, la narcocreatividad. Claro. Pilar, estamos cerrando el capítulo. No sé si quieres agregar algo más sobre el informe o lo que te parezca. Agradecerle a la Fiscalía estos informes que son súper relevantes y es súper importante que nosotros como chilenos recibamos esta información para saber cuál es nuestro contexto y en dónde estamos en ese momento. Bien, cerramos este tercer capítulo de Zona Criminal. Pilar, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Sí, ya que a todos quienes nos están viendo, no se olviden de compartir este capítulo, suscribirse al canal y dejarnos, por supuesto, todos sus comentarios para ver cómo podemos mejorar, etc. Nos vemos en el próximo capítulo.